¿Cómo vas a ser sensible a la naturaleza si no puedes tener la sensibilidad de ser sensible sobre una señora que perdió a su hija, que fue violada y que la perdió y que nadie ha hecho nada por ella, y la vas a juzgar porque tiró una barda? El día de hoy estoy muy contento porque le vamos a dar la bienvenida a Guanajuato y a redes comerciales a Arturo Islas. Él es activista en pro del medio ambiente. Arturo, bienvenido a redes comerciales. Gracias por invitarme, gracias por abrirme el espacio, pero sobre todo gracias por darme un lugar para llegar a más personas y expandir el mensaje, ¿no? Que creo que eso es lo que vale la pena y por eso me gusta participar con los medios de comunicación. La pandemia nos vino a enseñar muchas cosas como seres humanos y una de ellas también fue el tema de cómo podemos dejar de influir negativamente en el medio ambiente. Lo vimos en la India, tenían años que no venían en el Himalaya, lo vimos en Oaxaca, los cocodrilos tenían años que no se acercaban a las costas. Entonces empieza a regenerar el ambiente porque el ser humano deja de meter la mano. ¿Tú cómo visualizas que pudiéramos generar este tipo de estrategias para que la gente tenga una cultura del cuidado y la importancia de lo que es el medio ambiente? Tú mismo lo dices, ¿no? Somos ignorantes y sin darle tanto preámbulo nos hace falta educación. La ignorancia es lo que ha estado matando a este planeta porque pareciera que el hecho de que la naturaleza nos haya brindado la posibilidad de discernir y de pensar y de decidir, lo utilicemos de la manera incorrecta. ¿Y por qué digo incorrecta? Aquí está el resultado, ¿no? Los humanos hemos extinguido en 20 años lo que la naturaleza propia por la evolución natural de la Tierra no sucede en 2 millones de años. Y eso es porque somos ignorantes, porque no estamos preparados, porque no somos organizados, porque tú ves un incendio, que lo acabo de ver hace poco, te das cuenta cómo está acabando con los pastizales, está acabando con la vegetación y no le hace daño a los hormigueros. Tú ves los nidos de las hormigas perfectos, porque son tan organizadas que no hay materia orgánica, no hay nada que se queme ahí. Ves los círculos perfectos, ellas van a sobrevivir incluso al incendio. El problema es que los seres humanos no sobrevivimos a un incendio. ¿Tú cómo percibes esta estrategia del gobierno federal? Porque al final de cuentas parecen que están peleados con las energías renovables en vez de tomarlas como aliados. No, esa es parte de la ignorancia, ¿eh? Nosotros creemos que estamos encargados de cuidar el planeta, cuando nadie nos dijo tú eres el encargado. El problema es que desde el punto de vista de medios de comunicación asumimos que nosotros somos los encargados de, y desde ahí estamos mal. El problema es que nos creemos dioses y al creernos dioses pensamos que nosotros podemos controlarlo absolutamente todo, hasta decidir esto pasa aquí, esto no, yo te ayudo, yo te salvo, ¿no? Como cadenero de antro de los 90s, ¿no? Tú pasas, tú no pasas. Y hemos sido tan duros que hasta con nuestra propia especie, ¿no? Que existen estos cadeneros, ¿no? Que rompen con la dignidad de la persona, ¿no? Y la orillan a que se sienta mal por un aspecto físico quizás, o por una vestimenta, o por una estatura, o por una preferencia sexual o religiosa. Y desde ahí te das cuenta que el ser humano lo único que busca es poder de decisión. Y eso conlleva el poder económico. Y si hablamos del gobierno federal, pues quizás muy ignorante, como los pasados. Porque los pasados también vivían en una profunda ignorancia. Entonces tenemos ahora un presidente que quizás en temas medioambientales es ignorante no por decisión propia, por nacimiento. Estamos hablando de un señor que nace en Tabasco y Tabasco era un Edén. Y se le olvida cómo era el Tabasco de antes al de hoy. El señor va a morir porque está en la tercera edad, va a pasar como los seres humanos. Esto no es para que se ofenda a nadie, no es una cuestión de bandos, ni de colores, ni de partidos políticos. Sin importar el partido político, te vas a morir, porque la naturaleza es propia naturaleza. Entonces el Señor se va a ir de este planeta y nos retrasa un poco lo poquito que podemos suavizar, porque la esperanza realmente está casi perdida. Pero cuando el ser humano piensa y dice, no, pues ya no hay selvas, que pongan ahí un tren. No, ya sacamos mucho petróleo, que saquen más, que hagan 2 bocas. Que crucen la selva más prístina del país como Calakmul, no importa, se va a morir, no importa porque él ya consumió y mamó los beneficios del planeta y hoy nos está dejando todo bien jodido, por eso no le importa, pero tiene que pensar en su hijo menor y en sus nietos, de lo que les va a dejar, y entonces ahí te das cuenta del egoísmo en el poder de pensar en uno mismo.
así como reconozco otras virtudes. Y tristemente estamos en un gobierno federal que afortunadamente llegó un Joe Biden que va a apretar. Claro. Lo social es importante, hermano. El planeta, lo ambiental, es más importante que lo social. ¿Por qué? Porque sin el planeta no existiría lo social, porque sin el planeta no estarías vestido, sin el planeta no existiría esa cámara, sin el planeta no comerías. El tema es que no nos hemos dado cuenta de esto. No hay la suficiente sensibilidad. Creo en desde lo que hemos estado observando, tú bien comentas, no somos los responsables, pero sí podemos generar una cultura para las nuevas generaciones. Si no lo entendemos ahorita, yo creo que las nuevas generaciones no lo van a entender a fuerza y va a haber un impacto muy fuerte. ¿Sí? Actualmente las empresas, muchas sí tienen un plan de sustentabilidad, un plan de cómo cuidar el medio ambiente. Lo estamos viendo en las diferentes industrias automotrices, de plástico, pero hay otras que literal no les está importando. Mira, más allá de generar un tema de sensibilidad, es un tema de erradicar la ignorancia, insisto. No tienes que sentirte sensible y empático por querer ayudar. Tienes que sentirte responsable y lo suficientemente informado porque no estás ayudando nada más al planeta, estás ayudando a la propia especie humana. Te voy a dar un ejemplo. Te das cuenta de lo que pasó con esta pandemia y lo frágiles que somos, ¿no? A mí me tacharon un momento de amarillista porque subí un video a internet que fue muy viral, que rebasó, creo que tiene 100 millones de reproducciones. Decía, el 2030, el fin de la humanidad, ¿no? Así como lo que dijo la ONU es aterrador, ¿no? Que fue hasta muy famoso el título. Y yo retomé una noticia de la ONU, de lo que iba a pasar, de lo que decían los científicos. Pero vamos a hablar del 2030, ¿no? Ya visualizaba, incluso generé un monólogo que no lo pude hacer por la pandemia, que iba a estar en el Museo Memoria y Tolerancia, porque mi preparación como productor, como actor en la parte histrónica, lo que tuve que hacer para diseñar mis contenidos era prepararme, ¿no? Y decidí hacer un monólogo. Y en este monólogo hablaba que en los próximos años íbamos a estar todos con un tapabocas o con una máscara de oxígeno. Antes de que empezara la pandemia, está escrito con fecha. Lo tengo con fecha. Ahí está, ¿no? Hablaba de que yo era un reptiliano que venía a tratar de explicarles a las personas lo que iba a pasar. Imagínate que no puedo empezar mi monólogo porque está ocurriendo. ¿Sabes? Pero no es que yo sea que vayamos al amarillismo, pues hay gente que no le interesa, hay gente que es ignorante, no importa, no pasa nada. El planeta sigue. No, señores, la gente no entiende que si subimos unos grados más en el calentamiento global nos vamos a ahogar y que lugares como la Baja California Sur desaparecen, pero por física simple. Es lo que a veces no entiendo de los mandatarios. Son cuentas claras. Tú derrites el hielo, metan un hielo en un vaso y desháganlo y va a subir. En cuanto tú avientas el hielo, ¿qué pasa? La cantidad de agua, ¿no? Sí, sube el nivel de agua. Sube el nivel de agua. Porque ese líquido, ¿a dónde se va? Lo tienes contenido, ¿no? Claro. Exactamente lo mismo. Se están derritiendo los polos. Los osos polares no tienen alimento. Y esto impacta desde acá. Y dices, ¿cómo puede impactar esto desde Guanajuato, no? Es la ignorancia. Quitémonos ya el tema de la sensibilidad. No le estamos haciendo un favor al planeta. Ese es el gran error. Creemos que le estamos haciendo un pinche favor. Pero no se lo estamos haciendo. El planeta nos está haciendo un favor al tolerarnos un poquito más. Pero colapsa. ¿Qué pasa si es el ébola y no es el coronavirus? ¿Qué pasa si es como el SIDA, pero sin esta posibilidad de antivirales y la muerte es cuando ya tienes la enfermedad? ¿Qué va a pasar cuando el virus venga de esa manera? Y sumes que no va a haber agua y va a haber una guerra por el agua. De hecho, se plantea que los próximos impactos del ser humano fuertes van a ser el medio ambiente. Totalmente. El medio ambiente, y para allá va la agenda. Y lamentable, como tú bien lo comentas, que no nos demos cuenta, que veamos este tema del calentamiento global como algo macro. Y nosotros aquí en Guanajuato, en México, podamos hacer muchas cosas y aún así no lo estamos haciendo. Tú estuviste en San José Iturbide hace unos días y la verdad es muy impactante, el tamaño del incendio para las personas que estaban atendiéndolo. Sí, te hace darte cuenta lo diminutos que somos ante un movimiento así y que a veces las cosas sean por una irresponsabilidad también, ¿no? Le sumamos, que creo que ustedes lo saben, cerca de 2 años y medio sin lluvias en su estado, sobre todo en la zona central desértica. Guanajuato pertenece al altiplano central, a la meseta central mexicana, que conecta con el ecosistema norteamericano. Por eso es que aquí hay águilas reales y antes había osos y guapitis, elks, ¿no? Como alces, porque es este clima. Aquí te encuentras ese tipo de especies, por eso todavía tienen águilas reales, ¿no? Pero es un clima desértico. Sumemos que el desierto es árido. Ahora imagínate el desierto sin 2 años de lluvia. Ahora imagínate los cactus que chupan mucha agua, ¿no? Una biznaga de estas puede almacenar agua de hace 60 años. Están chupando agua, están erosionando la tierra.
Y le sumas a que una persona prende una fogata o avienta una botella de cristal. La botella de cristal genera un efecto lupa y enciende los pastizales con una facilidad. Una sola chispa los prende. Se dice que esto se generó por un accidente automovilístico. La gasolina y prendió el pastizal. Son por errores humanos todo el tiempo. La gran mayoría, ¿no? Qué tristeza el darnos cuenta que nosotros hoy hemos generado un desbalance tan grave que nos está asfixiando a nosotros mismos. Olvídate de las otras especies y la sensibilidad de lo que yo conozco, porque yo muchas veces no tengo tanta empatía con los seres humanos. ¿Y por qué no tengo esa empatía? Porque me siento avergonzado de pertenecer a esta especie. No me siento que soy un digno representante de este planeta por haber nacido humano. Y creemos que somos inteligentes. Y quizás voy a ir a lo que le pido a las personas que nos están viendo en esta entrevista, que sean lo suficientemente, ¿cómo lo podría explicar? Que sean lo suficientemente, que se concentren lo suficiente para escuchar lo que te voy a decir. Nosotros nos llamamos seres inteligentes, ¿no? Un chimpancé, es bien inteligente porque el chimpancé pinta, porque el chimpancé imita sonidos, porque baila como su dueño. Y esa es la inteligencia. Porque la comparamos con el ser humano. Es como antropoformizar los animales. Sí, como los perros, ¿no? Mi perrijo, ¿no? Y le pongo 100 sudaderas y lo subo a comer conmigo y le doy su sopa, ¿no? Y no entendemos que cada especie convive en un lugar, ¿no? Tiene su hábitat. Es como si... Es así de sencillo, ¿no? Y entonces creemos que nosotros somos inteligentes porque podemos razonar y discernir. ¿Estamos? Y hay un 100 pies abajo de una piedra. Un 100 pies que tiene millones de años, más que el humano, que está aquí desde los dinosaurios, que sobrepasó explosiones, erupciones, la Pangea, división de continentes, glaciaciones, erupciones, incendios como los que estamos viviendo. Levantas la piedra y el 100 pies sigue ahí la especie. ¿Qué es más inteligente? Sigue sobreviviendo. ¿Qué es más inteligente? Pero el 100 pies no necesita las matemáticas. Esta se la dedico al presidente de México. No va a venir Benito Juárez, ni tampoco va a venir Miguel Hidalgo y Costilla y los niños héroes a salvarnos cuando esto colapse. ¿Por qué dedicar las mañaneras solamente a hablar de historia y de otros datos cuando lo he escuchado que le dedique 5 minutos a decir: cuiden el agua, mexicanos, nos está llevando la chingada, señores? Claro. Cuiden lo que nos queda. ¿Cuándo lo has visto subirse en la mañanera al estrado solamente a mandar ese mensaje, sabiendo que el presidente es uno de los principales influencers de esta nueva era del internet en México? Porque habemos muchos que lo hemos apoyado y hemos creído en alguna vez en su mensaje y nos ha defraudado. ¿Cuándo has visto que se suba de esa manera a decir: señores, no sean marranos, las playas las tienen todas jodidas? No nada más es culpa de la autoridad. Es culpa de quien nos representa y de nosotros mismos. Pero si no tenemos un líder que nos contagie eso, está jodido el asunto. Y es ahí donde te digo que va más allá de si hace un Tren Maya o no, si es bueno con el combustible, si la refinería. No, el tipo no se para a decir: señores, pongámonos las pilas, cuidemos esto. Es nada más politiquería, como él dice. Él es parte de la misma politiquería, por eso está en su vocabulario, porque él es parte de lo mismo. Él es de los principales proyectos de politiquería que existen, porque hablan mucho y hacen poco. Ese es el tema. Y yo no puedo estar, perdón que te interrumpa, pero yo no puedo estar nada más en mis redes sociales golpeando las decisiones del gobierno porque me meto en una camisa de 11 varas, porque tengo familia, porque vivimos en un país sumamente duro y cruel, en el que señalamos hoy en día en las redes sociales a las personas desde el anonimato y en donde hacemos que sean más famosos aquellos que se bajan los calzones en un estadio de fútbol enseñando las nalgas y queremos una fotografía con él porque es famoso, y dejamos a un científico que nos está salvando de la pandemia acorralado, rogando medios de comunicación para decir: señores, yo inventé la vacuna. Claro. ¿No? Y fíjate, Arturo, que justo tocas un tema que para nosotros también es muy relevante, porque ahora en la era de la información, las redes pueden usarse de forma positiva y no nada más un tema de entretenimiento y comercialización como lo estamos viendo actualmente. ¿Cómo podemos? O sea, tú picaste piedras en diferentes medios de comunicación hasta que posicionaste un mensaje. Y actualmente tienes muchos seguidores que comparten esta visión y que utilizan las redes sociales para generar un impacto verdaderamente social. Mi hermano, yo no tendría por qué estar conduciendo un programa de televisión del tamaño
de un Survivor México, por ejemplo, que estuve en la primera temporada, que ahora no estoy en la segunda, si no hubiera querido posicionar mi mensaje. El interés de conseguir estos proyectos es posicionar mi imagen para poder llevar el mensaje más lejos, porque a las personas de este país les interesan las telenovelas, les interesan el problema y el chisme, le interesa la vida privada de las personas públicas más allá de los efectos que hagamos. Por más que nos esforcemos por hacer las cosas mejor, siempre va a haber una ola de odio que va a buscar las cosas que uno hizo mal. Por eso es que a veces le reconozco al presidente de México su perseverancia, que lo logró después de tantos años, que ahí se volvió un mensaje social, que eso se le rescata, que no nos defraude, que no nos deje en el olvido y que aproveche eso para poder potencializar un mensaje positivo del tema y la causa que quiere. No ha sido empático con las mujeres, no ha sido empático con el medio ambiente, ha sido empático con él y con su esposa y con su familia. Y ha utilizado un mensaje que le hemos dado nosotros como mexicanos, un poder fuertísimo para que nos saque del hoyo porque creímos en él. Porque creemos en él. Y desafortunadamente nos dan a tole con el dedo. Y yo fui de los principales impulsadores de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador porque creía ciegamente en él. Y es triste darte cuenta que te equivocas. ¿Y por qué hablo del presidente? Porque es la ayuda inmediata a reaccionar por mi país. Después veo lo que pasa en otros lados. Hay que empezar a ver por nuestra casa. Lo que está pasando hoy, lo que estamos viviendo hoy es lo importante. Y lo que estamos viviendo aquí, tú y yo, aquí. ¿Qué es más importante para ti, para mí en este momento? Si atropellan a una persona ahí, tenemos la oportunidad de ir a rescatarla, cortamos esta entrevista y lo vamos a ayudar. ¿Es correcto? ¿O estás pensando en lo que les está pasando en Siria? ¿O estás pensando en lo que está pasando en tu casa? Atiendes lo que tienes en primer respondiente. Entonces, con más razón, la frustración de mi mensaje me hace hacer cosas que no haría, pero las tengo que hacer, como dejarme morder por un cocodrilo en televisión nacional para decirles, güey, se están acabando estos animales, porque a la gente le vale madre que se estén acabando, quieren ver si me morí o si viví. Y tengo ahí que entender que esa es la educación de la que hablo, en la que estamos bien jodidos, porque hoy en día puedes entrar a la casa de una persona y encontrar que tiene el cuadro de un narcotraficante y que se siente orgulloso de eso, y que hay una apología del delito como si la película de Joker fuera real y no fuera una película. ¿Me explico? Claro. Y eso somos, tristemente, así somos. Somos totalmente irracionales cuando creemos que somos racionales. Y eso es lo más doloroso para esta especie. No razonamos. Pero creo que hay una buena área de oportunidad del contenido de valor que se está generando, sobre todo para concientizar. Y yo por lo que tú estás comentando y con la pasión que lo haces, es más un tema de educar. Es educar. Tenemos que educar a las masas, tenemos que educarnos todos, tenemos que y no ser apáticos, porque va más allá si Arturo Islas te cae bien o te cae mal. Insisto, no es una cuestión de bandos ni de partidos. Yo ya estoy hasta la madre de la polarización que hay en las redes sociales, que es enorme, gigantesca. Y lo único que te puedo decir es que esa polarización parte desde que las personas toman valor en el anonimato desde su casa y desde la comodidad de un celular para escribir lo que tienen en el alma, que es cochambre y frustración porque no salen a mover las nalgas para querer superarse. Y le echan la culpa a todos. No, porque todo está muy mal. No, porque nos tienen hacinados. No, porque nos están haciendo. ¿Y qué haces tú para moverte y cambiar tu entorno y tu energía? Porque la gente no quiere mover su energía. La gente quiere mantener su energía estática en el mismo lugar y que todo le den. Y ese es un problema que tenemos. Y los mexicanos más. Así somos. Y entonces, sí, el contenido de valor es importantísimo. Pero no, siempre pongo un alto y digo, me ha costado un chingo de trabajo hacer que el contenido de valor se vuelva contenido de valor, porque antes no, yo no empecé con 40, 50 millones de vistas en mis redes sociales, no comencé conduciendo el prime time de la televisión, comencé como, ahí viene el de los animales. No, chinga, es un mensaje que supera las cosas. Claro. Es más de fondo al final del día. Totalmente. Oye Arturo, esta gran labor que tú haces, pues creo que al final del día, y como lo comentamos, pisa algunos callos. O sea, eres muy puntual, pero yo siempre he sido de la idea de que la verdad no tiene temperatura. Si tú dices las cosas como las estás diciendo, la gente las puede llegar a comprender y a captar de mejor manera a que si tú les generas un rollo, ¿no? Sí.
¿Es inseguro para ti el dedicarte a esto y sobre todo el estar denunciando las cosas que se hacen mal? Si hay algo que le aplaudo a este gobierno, a este momento, es que nunca he sido censurado. Que me han tratado bien, que han tratado de sumar en la medida de lo posible. Alejémonos del tema presidente de México, que ese es uno, de todos los involucrados, incluyendo gente de su equipo, gente que es cercana a él. Nunca he recibido absolutamente ni una pequeña insinuación de censura. De nadie, ni de empresarios, ni de mis jefes en las televisoras, ni de el presidente de México. Y en eso te puedo decir que me siento seguro. Y es una de las cosas que yo le puedo aplaudir a esta administración que estamos viviendo. Es cuando yo a veces no estoy de acuerdo en, ya censuraron. Para nada. Hoy en día tienes un Chumel que se agarra madrazos en Twitter con una de las personas más ricas del país, ¿no? Y ahí está. El Internet te permite el no vivir bajo la censura. Te permite abrir. Entonces tenemos que dejarnos de hacernos las víctimas y generar también esa energía, ¿no? Es que en México es muy peligroso. No, anímense a hablar, anímense a contar las cosas. Entre más los hagamos, lo viste con las mujeres. No estoy de acuerdo quizás en que se genere tanta violencia. Pero ¿qué le dices a una señora que perdió a su hija, que fue violada? Una persona que ha sido marginada económicamente y le ha pasado mal los años de su vida, todos desde que nació, porque en su casa comían unos frijoles o arroz. Violan y matan a su hija. Y tú esperas que después de 10 años que no se ha ejercido justicia, no te tire una barda. Es su hija. Claro. Es su hija. Ese dolor solamente lo tiene esa señora. Nadie más puede compartir su dolor. Nadie más puede sentir lo que esa señora está sintiendo. Y todo se convierte en politiquerías. ¿Qué tan difícil es darles un abrazo? ¿Qué tan difícil es decirles, aquí estoy? Y por eso se detona la violencia, porque somos poco sensibles a la tragedia de los demás. Porque si no somos sensibles ni siquiera a la propia tragedia humana, ¿por qué vamos a ser sensibles a la tragedia de la naturaleza? ¿Por qué? ¿Cómo vas a ser sensible a la naturaleza si no puedes tener la sensibilidad de ser sensible sobre una señora que perdió a su hija, que fue violada y que la perdió y que nadie ha hecho nada por ella y la vas a juzgar porque tiró una barda? Es falta de racionalidad, porque somos irracionales, porque no es suficiente un llamado a las autoridades por decir no pongamos a un candidato violador en una boleta, y que la comunidad artística y cientos de mujeres que merecen respeto se sumen a decir respetemos esto, y que antes vengan las voluntades y los intereses políticos que el amor propio al humano, y a entender que va más allá de la política y es la empatía con una mujer o con un hombre que sufre o con familias que la pasan mal. Y como sé que esta entrevista la va a ver mucha gente por lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo, y porque me nació decirlo hoy, te voy a decir otra cosa. También tuvimos una etapa con otros gobiernos terribles, terribles. Con Felipe Calderón volaban granadas en las casetas y se morían los niños por una guerra irracional, haciéndonos creer que era racional. Y cuando su principal secretario de Seguridad Pública está en Estados Unidos detenido por temas con el narcotráfico, no podemos acribillar nada más al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No, Te lo digo con dureza, ¿eh? Claro. Y con los callos que vaya a pisar. Vamos a ser honestos. Si yo vengo a ser honesto, lo voy a hacer, sin importarme a quién voy a pisar callos. Yo no estoy para estar defendiendo las posturas de las personas que ni conozco. Pero tenemos cosas terribles. Tenemos un Enrique Peña Nieto que se burló de los mexicanos. Se burló, señor, se burló. Una telenovela con una esposa que ni existía, con una casa que costaba millones de pesos. ¿Qué le dices a los mexicanos que se están muriendo de hambre y que salen a la pizca de tomate todos los días? 8 horas por $2. ¿Qué les dices cuando ves todo esto? Y es cuando yo me molesto tanto y digo, ¿qué le espera al planeta si a nosotros mismos qué nos está esperando? Nuestra propia especie acaba con la propia especie. Es que ese es el mensaje, hermano. Nosotros acabamos entre nosotros mismos. ¿Cómo chingados vamos a poder darnos cuenta que necesitamos preservar el medio ambiente si no nos amamos entre nosotros mismos? Si se matan entre hermanos por dinero.
Y fíjate que esos son retos que, como tú bien comentas, siguen existiendo en México. Ahorita son más visibles por la facilidad que están en las plataformas digitales. Pero yo quisiera ahora, de forma muy, muy personal, sobre todo en tu trayectoria y todo lo que has vivido y has visto, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante que a ti te haya marcado desde que te decidiste a ser un activista en el medio ambiente? Quizás darme cuenta la manipulación mediática que existe por intereses personales o de unos cuantos. Cómo todo se puede mover en torno de un poder o de algo que ejerce tanta fuerza económica que pueda controlarlo todo. Momentos difíciles he tenido muchos, ¿no? He estado abandonado en el Ártico por 4 horas, me dejó un esquimal porque necesitaba unos cigarros en una zona de osos polares a menos 40 grados centígrados, congelándome. Me han disparado con una AK-47 cuando estuve haciendo un documental para Badabun sobre el tráfico de totuabas, que ese documental me sirvió para ganarme el premio del activismo ambiental porque yo quería contar la parte de la pobreza de la gente. Es muy fácil que salgan periodistas, ¿no?, a decir son unos delincuentes cuando tienes durante años marginados a los pescadores y no les das absolutamente oportunidad de nada. Y tienes que ver la otra parte. Ahí me dispararon porque me metí a un terreno muy peligroso. Saqué una totuaba del agua porque yo quería saber por qué estábamos perdiendo las vaquitas marinas. Pero eso se queda en el olvido. Son pequeñeces, son niñerías cuando te pones a pensar en las fuerzas de poder que quieren controlar las cosas a costa de todos, incluso pasando por la vida de los demás. Ahí es donde me he encontrado con cosas terribles. En darme cuenta y decir, no me puedo meter ahí porque me pueden matar, porque me puede pasar algo. Llorar, frustrarme y decir, Arturo, hay que medir tus batallas. Y a veces hay que medir las batallas. A veces hay que decir, hasta aquí llegué. Yo trato de dar lo mejor, trato de hacer mi mejor trabajo, mi mejor servicio a la humanidad, porque nosotros no somos servidores públicos como nos hemos catalogado los que trabajan en los gobiernos o los que generamos comunicación. Somos servidores del planeta para nuestra propia especie, solo que no nos damos cuenta y queremos que nos sirvan a nosotros. Cuando das, las cosas vienen de regreso. Pero sí ha habido momentos en donde me he tenido que detener y he abrazado a mi esposa llorando y le he dicho, esta no, y con lágrimas en los ojos le he dicho, esta no puedo. No puedo, no sé qué callo voy a pisar, no sé qué va a pasar. Mejor no. Nuestra audiencia va, como bien te comentamos, a mucho el sector empresarial y emprendedor de Guanajuato. Creemos que si generamos conciencia desde abajo, los emprendedores pueden ser y llegar a ser empresarios con un sentido de responsabilidad social mucho más grande. ¿Qué pudiéramos recomendarles o qué mensaje les pudiéramos hacer llegar mediante esta entrevista a todos ellos para que tomen en serio esto que estamos hablando hoy en día y que el día que lo vean, como tú bien dices, citando el video del 2030, no digan, chin, ¿por qué no hice caso? O ¿por qué no realmente le tomé interés? Que no sean ignorantes, que se informen, que si Guanajuato es un centro de industria importantísimo para todo el país, porque lo sabemos, León es una fuente de empleos, de industria grandísima, tiene una contaminación altísima en Salamanca, entre las industrias, los combustorios, todo lo que sucede, que piensen y pongan en la mesa el invertir parte del mucho dinero que les ha dado este estado a nuevas tecnologías, a traer nuevas alternativas, a involucrar, a gastar de su dinero, a que les duela, a que no les duela el codo, a que sientan el dolor de entregarlo, porque no se lo van a llevar. Y si hay tecnologías alemanas, suizas, estadounidenses o mexicanas, porque en México tenemos científicos importantísimos que puedan aportar a que las industrias reduzcan sus métodos de consumo, de uso, de contaminación, de tóxicos, de procesos. Porque eso no lo sabe hacer Arturo Islas Allende. Yo sé comunicar, pero sé que allá afuera hay cientos de científicos que tienen soluciones importantes para beneficiar al planeta. Y eso es lo que necesitan los empresarios. Dejar la forma de trabajar a la antigüita y comenzar a buscar tendencias tecnológicas como las energías renovables. Que las energías renovables, si bien de alguna u otra manera tienen que estar bien reguladas y tenemos que encontrar la manera de convivir con ellas, pueden ser muchísimo menos dañinas que las energías que tenemos ahora con combustibles, gasolinas, quemas de carbón, refinerías. O sea, eso es lo lamentable de esto. O sea, cerrando, no estamos en la época de Cárdenas. No podemos seguir viviendo así, que el Tren Maya va a ser una locomotora de carbón o qué chingados, ¿no?
O nos adaptamos a las nuevas tecnologías y las incluimos, o el planeta nos va a sacar de aquí. Perdón que te interrumpa, y mucho más pronto de lo que pensemos. Porque para allá vamos, para allá vamos. Pues Arturo, te agradecemos mucho, esperemos que tu estancia en Guanajuato haya sido y siga siendo muy placentera, que no sea la última vez que vengas. Nosotros el recibir este tipo de mensajes y sobre todo el subirlos a nuestra plataforma para nosotros es ideal. Cuenta con nosotros como aliados. Creemos que entre más nos sumemos a este tipo de causas, entre más entendamos y eduquemos a la población, porque con eso me quedo mucho, es un tema de educación, ¿sí? De trabajar en educación, no de mandar mensajes y a ver si me entienden. Tienes que educar desde el núcleo. Quizás hay una parte fundamental de esto y me gustaría que lo pudiera compartir contigo. Mira, si no hacemos algo ahora, si no decidimos tomar una decisión y las riendas del planeta ya, el panorama es muy desalentador. Tenemos unos próximos 20 años con la acidificación de los océanos, con la pérdida de los corales, un panorama que es apocalíptico, es como una película de la perdición, es como un infierno. El apocalipsis va a existir, si no hacemos algo. Y las personas no han comprendido qué tan cerca estamos de ese momento. Los estudios que se están llevando a cabo marcan como un reloj perfecto, como el reloj de la mujer que es biológico y que es perfecto, ¿no? Para un embarazo. Así es el planeta, ¿no? Lo asocio mucho con lo admirable del cuerpo humano de una mujer. Cómo pueden dar a luz, cómo puede crecer un bebé dentro de ellas, cómo es tan sorprendente lo que la naturaleza puede hacer así. Ahora imagínate el cuerpo de la mujer como en el planeta. Si al cuerpo de la mujer le faltan minerales, le falta comida, está anémico, difícilmente va a poder dar a vida, va a poder dar a luz. El planeta es lo mismo. Si el cuerpo del planeta no se regenera, no le damos esas posibilidades, no hay tiempo que alcance. Son matemáticas simples. Si el océano nos da 500 peces, los seres humanos estamos dispuestos a sacar 498. Los 2 que quedan no son suficientes para mantener el planeta. Decía un investigador que estaba buceando en la barrera coralina de Cozumel, y otro estaba apuntando absolutamente todo lo que obtenían en estos estudios. Y decían, qué bonitos se están poniendo los corales. Se están poniendo blancos. Que nunca había visto este fenómeno. Imagínate cuando se vuelven a pintar de color. El problema es que nunca más se volvieron a pintar de color. Los corales están muriendo. Tú estás aquí conmigo y en este minuto se están muriendo los corales. Los corales están entre las 5 fuentes de oxígeno más importantes del planeta. Son nuestros bosques submarinos. En México estamos hablando que la selva que tenemos allá en el sureste mexicano, donde se planean hacer estos megaproyectos, que no son progresistas, son totalmente regresistas, si lo hablamos, ¿no? Vamos de regreso, son cangrejistas. Son proyectos cangrejistas, ¿no? Tendríamos que ir adelante y vamos hacia atrás. Esos proyectos del cangrejo, de las jaivas que están haciendo en el sureste mexicano, sí, quizás pueden brindar la esperanza de que haya empleo para que esto funcione. ¿Cuánto tiempo y cuánto vale la pena sacrificar esos empleos por tener un futuro más corto para la raza humana? Y cuando te hablo de un futuro más corto es porque quizás no lo creen. Todo el tiempo me tardo y busco la manera de que las personas lo crean. No hay un panorama alentador, hermano. No hay un panorama alentador. No lo hay. No lo digo yo. No soy Nostradamus. Soy una persona que ha convivido con la naturaleza los últimos años de su vida. Que filmé una ballena albina que solamente ha llegado una vez a México y que a los 3 años de que la filmé apareció muerta en Alaska. Cuando la investigaron qué pasó con ella, estaba llena de basura adentro, en su interior, colapsó el animal. Pero pues quizás la ballena no tiene la culpa de haber convivido y coincidido en la misma era que nosotros. La ballena no está pagando nada. El problema es que nosotros somos tan egoístas que no somos empáticos con otras manifestaciones de vida. Creo que hace mucho tiempo no hablaba yo en una entrevista de esta manera. Me animé a hablar y a contarte todas estas cosas de esta forma porque la gente en Guanajuato ha sido especial. Me generó mucha confianza que conocías los pasos que yo había dado como activista, que me los compartiste. Y eso es también un reconocimiento a tu trabajo.
A veces las personas me quieren preguntar, ¿y qué hago con el plástico? No, ¿qué hago con mi vida? No con el plástico. Creo que las personas que hoy en día me preguntan qué hago con el plástico están hundidas en la ignorancia, habiendo tanta información. Y saquemos a las personas que viven en las etnias, en la Sierra Tarahumara. No se metan con esas personas que son una minoría y que no le hacen ningún daño al planeta con sus tradiciones. Si viviéramos con sus tradiciones estaríamos mucho mejor que como estamos. Los indígenas son sabios. Ellos están aparte. Hablo de ti, de mí, de los fotógrafos que nos están grabando, de las niñas que están pasando allá atrás, que tienen acceso a lo digital y que son la mayoría. Y no hay pretexto para no estar informados. No se informan. Hay periodistas conmigo que a veces no se informan. ¿Y sabes qué pasa? Ahí me doy cuenta de qué ignorantes somos. Porque están obligados a informarse, porque están haciendo su chamba, porque me van a entrevistar. Claro. Pero somos a veces tan flojos. Ay, ahí le pregunto, a ver, ¿cómo reciclamos? ¿Cómo reciclamos, chingada madre? Tienes cientos ahí de tutoriales para saber cómo reciclar. Neta, le vas a preguntar a Arturo Islas cómo vas a reciclar. ¿Sabes? Y eso abrió este portal entre tú y yo para que yo te dijera todas estas cosas. Para que tú sepas cómo manejarlas. También tengo que reconocer que hubo un apoyo importante del gobierno local. No nada más desde que recibí el premio al activismo ambiental aquí, sino que lo vi de fondo, de forma, en todos los sentidos, la intención de que yo pudiera generar un mensaje para los guanajuatenses. Tuve un encuentro con Diego Suiné, estaba interesado en que salvemos al águila real, a lo mejor no lo sabes. Ustedes tienen uno de los proyectos de conservación, reproducción de águila real más importantes que hay en México. Solamente hay 3 lugares en todo el país en donde reproducen al águila real. ¿Cuál es la intención ahora? Que esa reproducción la podamos llevar a los nidos de águilas reales con apoyo científico para que esas águilas, en vez de que se queden en el zoológico, puedan regresar al ambiente. Hay 200 parejas en todo México, nada más, estamos a punto de perder la especie. Entonces, cuando yo veo a mandatarios que traen esa disposición, yo tengo que apoyar. O sea, no puedo siempre estar tirando y tirando y tirando, ¿no? Y he tenido también muy buen apoyo de otras personas que también pertenecen al gobierno federal, como te lo decía. No es de colores. Sí, he trabajado también con personas de Morena y también he trabajado con personas del PRI por un bien en común. Y si hago un llamado, llegan todos. No te estoy diciendo que yo tenga una bandera en específico. Esa bandera que yo tome es mía, muy mía, y me la voy a guardar para mí. Claro. Así como tú te guardas por quién vas a votar y por quién te sientes en confianza, ¿no? Es libre, es secreto. Es correcto. Pero eso no quiere decir que no podamos aplaudir a aquellos que intentan hacer algo. Evidentemente no es la vacuna, ¿verdad? Porque si fueran la vacuna al problema, pues estaríamos del otro lado. No creo que haya un humano perfecto que tenga la vacuna al problema, más que los científicos que tienen la vacuna del COVID, nada más. Así es. Pero sí me estoy explicando con eso, no son colores, no son banderas, señores. Quítense todos estos adjetivos calificativos que nos hemos dado los seres humanos. Y les voy a dar un consejo. La política internacional va a seguir dándose en la madre entre ella. Con todos los colores, ellos se van a seguir haciendo para poder llegar a los puntos de poder, porque así es la política. Nosotros, los ciudadanos, no nos embarremos de eso y aportemos cuando haya cosas positivas. Este güey está haciendo algo bueno. Ayudemos, unámonos. No siempre seamos egoístas y aplastemos el éxito de los demás. Oye, Arturo, pues muchísimas gracias. Creo que la reflexión es muy grande, sobre todo en el ámbito de hacer las mancuernas, no politizar los temas. Y estos espacios van a ser para esto. A nosotros nos encantaría, si vuelves a venir y impulsas el tema de del águila real aquí en el estado, sería una bandera que nosotros quisiéramos también estar informando. Y cuenta con nosotros, nosotros contentos de seguir tu trabajo, contentos de tenerte acá. Y esta es tu casa. Así será. Voy a iniciar un movimiento grande en unos días y ojalá pueda hacérselo saber para que sean parte de esto. Cuenta con ello. Gracias.